Nuevamente, buenas tardes. Compartimos también esta homilía, luego la voy a subir a través del Facebook para aquellos que por esas cosas de Dios les llega a través de la pantallita del celular, de la tablet, para que Dios también les hable. Hoy comenzamos unos minutos más tarde la misa, ¿saben por qué? ¿No saben? Porque vengo demorado. Los atrapé otra vez, fue chiste del año pasado. Estoy demorado, entonces empiezo tarde. Bueno, es lindo verlos sonreír. Como digo siempre, cuando no sepas qué ponerte, ponete la sonrisa que siempre te cae bien. Estamos en el tiempo de Cuaresma, por eso también la vestimenta. El miércoles pasado celebrábamos el miércoles de ceniza. Ese miércoles, creo que está subida la prédica, yo hablaba de la relación que existe y que existe esa relación entre la Cuaresma y el carnaval. En el carnaval es típico las caretas, las máscaras, sobre todo el carnaval antiguo, los maquillajes, se permiten ciertas licencias. Pero en la vida es reflejo de la vida, en la vida llevamos muchas máscaras, estamos obligados a ponernos máscaras. Pero hoy quiero hablarles del tiempo propicio de la Cuaresma. Y pensaba en esto: Jesús fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás, vivía, dice, entre las fieras y los ángeles, como dos opuestos. La Iglesia siempre nos invita a la Cuaresma, que es un tiempo de reflexión, y es un tiempo que a mí no me gusta la Cuaresma. Siempre lo digo, no me gusta porque siempre te corta las vacaciones, sobre todo cuando estabas en el seminario y parecía que tenías que pasar de la sonrisa a la cara tristona de la Cuaresma. Más si uno viene de familia tradicional, desde chiquito sabemos cómo vivíamos la Cuaresma. Pero después la vida aún te va enseñando ciertas cosas y la sabiduría de la Iglesia tiene algunos sentidos para enseñarnos. En la vida hay dos oportunidades para que algo en nosotros cambie. Siempre digo que me gusta esta definición: uno puede decidir cambiar, o de última uno deja que las circunstancias te obliguen a cambiar. La Cuaresma es la oportunidad para que uno pueda decidir qué cambiar. Y es un tiempo especial de desierto, como dice en el Evangelio de Jesús. Pero a veces somos tercos y nos cuesta decidir por uno mismo. Y nos es más fácil dejar que las circunstancias tomen decisiones por nosotros. Y cuando digo circunstancias, lamentablemente se refieren a circunstancias no gratas de nuestra vida. Un diagnóstico que obliga a comenzar un tratamiento, una dieta. Lo llamaríamos los golpes de la vida, que te obligan a cambiar. Tal vez hasta te obligan a volver a la Iglesia, a volver a Dios. Benditos sean esos golpes o circunstancias difíciles de la vida si te han hecho volver a Dios. Benditos sean los golpes y circunstancias de mi propia vida, que aún estando en las cosas de Dios como sacerdote, tuve que volver a Dios, aunque les parezca mentira. Hasta los curas tenemos que volver a Dios. Porque a veces nos volvemos
profesionales de las cosas de Dios. Y Dios no necesita profesionales, necesita discípulos, hijos. Y la Cuaresma es una oportunidad para reflexionar. La Cuaresma, por eso pone el ejemplo del desierto. El desierto es como un lugar donde uno no tiene nada y solo se tiene a sí mismo y a Dios. Y voy a decir algo, no sé si me convertiré en hereje, pero espero que ustedes no se conviertan en herejes. Y a veces, de alguna manera, esto del desierto, si usamos una metáfora de nuestra vida, el desierto se parece mucho a la depresión. En el desierto no tenés muchas veces que comer, en la depresión no tenés ganas de comer. En el desierto te sentís solo, en la depresión te sentís solo, aunque estés rodeado de muchos. En el desierto no ves horizonte más que arena, y lo poco que pudieras ver de horizonte está mezclado con el espejismo. En la depresión también no ves horizonte y solo ves espejismos de tus propias fantasías. Y si encima no comes bien, tal vez tomás por demás o tomás alguna medicación para poder dormir, o no dormiste, no comiste, el cuerpo empieza a fabricar ideas, ilusiones, delirios. Por eso es importante, de alguna manera, descubrir que a veces en el desierto de la Cuaresma estamos invitados a encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Dice que Jesús estaba entre fieras y ángeles. Y a veces en nosotros mismos encontramos. A veces me gusta publicar y pensar y pedirle a Dios que cada tanto acaricie la furia que hay en mí, como el lobo que aún siendo lobo y salvaje necesita una caricia, como la que le daba San Francisco de Asís al lobo que lo acompañaba. Y a veces nosotros también necesitamos, porque en nosotros hay fieras, sentimientos, sensaciones, emociones, reacciones. Nos volvemos una fiera. Díganme si no es así. Hasta tenemos esa frase, ¿no? Está hecho una fiera. No te acerques hoy. Decile todo que sí. Y a veces hasta estamos hechos una fiera con Dios. Y queremos también, como les exigimos a los que nos bancan, que nos dijera todo que sí, Dios. Pero tenemos que pedirle a Jesús de alguna manera que nos ayude a dominar esas cosas. Y dice que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto. Cuando uno va viviendo este camino espiritual, de buscar seguir a Jesús, se da cuenta, me doy cuenta, me he dado cuenta, inclusive pasando por el desierto de la depresión o de algún problema, que el demonio te tienta ¿con qué? Con pensamientos humanos. No se te aparece, porque saldrías corriendo. Te tienta a vos mismo con pensamientos humanos. Por eso ponía el ejemplo de la depresión.
Qué terrible los pensamientos que te vienen cuando estás deprimido. Algunos, llegando a la crisis de una depresión crónica, hasta piensan que la muerte es la solución. Por eso te quiero invitar a que seas astuta, y reconozcas que el diablo te tienta con pensamientos humanos. Me acordaba de esa anécdota, de ese abuelo que ve que sus nietos se pelean, y al rato los interrumpe y le dice: miren chicos, yo soy viejo, tal vez no sé muchas cosas, ustedes creen que tienen la razón, pero quiero decirles algo. Dice: todos nosotros en el corazón tenemos un lobo salvaje y un perro doméstico. Y la vida está eso, la vida está en esa lucha entre los dos, entre el salvaje y el domesticado. Y los nietos le preguntan: y bueno, ¿y quién va a ganar de los dos, abuelo? Y él le dice: va a ganar el que vos alimentes, va a ganar aquel al que le des de comer. Por eso podríamos hablar del ayuno, la limosna, la oración en la cuaresma. Por eso me gustaría invitarte a que aprendas a hacer ayuno de esos pensamientos negativos que acosan tu vida. Inclusive pensamientos que no son pensamientos ajenos, pero esa persona no tiene el control de su lengua y muchas veces sin querer, sin darse cuenta, es cómplice de Satanás y te dice esas palabras denigrantes, esas palabras que te deprimen, que te bajonean, esas palabras que a veces nosotros mismos nos repetimos: esto no va a cambiar más, no sirvo para nada, Dios no me escucha, y tantas otras cosas. Por eso esos pensamientos que vienen de la fiera de Satanás, al que no tenés que alimentar, son los que te deprimen, que atentan contra tu autoestima, tu valoración. Por eso en el Evangelio de Marcos no lo dice, pero en el de Lucas y Mateo habla de las 3 tentaciones, y son las que acosan nuestra vida. Y Jesús cada tentación la resiste con una palabra de Dios. Por eso la cuaresma también es un momento propicio para leer la palabra de Dios. Porque si el diablo te tienta y te dice no servís para nada, Dios te dice en alguna parte de la palabra, en Isaías por ejemplo: tú eres precioso, preciosa para mí. Tengo tu nombre grabado en la pupila de mis ojos. Te llevo en la palma de mi mano. Cuando Satanás te dice Dios te abandonó, algo habrás hecho para que te pase lo que te está pasando. Y hoy la palabra al inicio de la misa: yo lo protegeré, dice el Señor. ¿A quién escuchamos? ¿De quién nos alimentamos? Por eso en esta cuaresma, con esto voy terminando, deberíamos aprender a hacer ayuno de esas palabras, noticias que mirás en el celular, en la tele. Te alimentás de eso y se debilita tu esperanza, se debilita tu autoestima. Te alimentás de eso y estás pensando que te están siendo infiel. Te alimentás de esas cosas. Por eso es importante hacer ayuno, leer la palabra, donde Dios tiene tantas perlas preciosas que quiere decirte. Pero si no la leemos, no lo vamos a saber. Y esas voces, porque de última nuestra cabeza es un campo de batalla de pensamientos. Y por último decirte que lo importante no está en lo que sientas, lo importante está en lo que creas.
Y aunque te sientas miserable, aunque te sientas poca cosa, debes creer lo que dice la palabra, que sos importante para Dios, que valés mucho para Dios, porque valés la sangre de su Hijo Jesús. Y aunque te cueste reconocer que aquel que ves todos los días en el espejo del botiquín de tu baño es a ese en el que, como dice Jesús en el desierto, con ese te tenés que encontrar, a ese tenés que aceptar, porque la cuaresma sirve para eso, para ese proceso, y de alguna manera para desintoxicarnos, porque si somos adictos a tantas palabras negativas, adictos a tantos arrebatos que lastiman a quienes amamos, somos adictos al estrés, adictos a la preocupación, adictos a siempre, como decían los viejos, con el perdón de la palabra viejo, siempre faltan 5 para el peso, nunca estamos conformes, y Dios sin embargo está conforme con nosotros y nos quiere ayudar a cambiar. Que estas palabras sanen tu corazón de mujer, de hombre, de joven, de anciano, porque en definitiva en esta vida vinimos como aprendices y nos iremos como aprendices, y es propio del aprendiz aprender equivocándose. Y cualquier error que hayas cometido en tu vida, no importa la gravedad del error, de la equivocación, de la decisión que tomaste. Lo importante es que ese error no pase por tu vida, por tu historia, sin haber aprendido de él. Por eso Jesús dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Convertirse es cambiar de rumbo la vida, no es solo la culpa de lo que hiciste mal. Es que algo en tu vida tiene que cambiar de rumbo, de sentido. Conviértase y crean en el Evangelio. La respuesta para Dios, de parte tuya y mía, no es creer en Dios, porque el diablo también cree en Dios. Tu respuesta para la palabra y el plan de salvación de Dios para tu vida no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Ojalá te alimentes de las cosas que te ayuden a creerle a Él, que vale mucho para Él y quiere también regalarte